Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 33 y 34 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar juntos para estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que quieres decirnos y podamos, Señor, seguir creciendo en nuestra relación contigo un día a la vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El comienzo de Éxodo, capítulo 33, nos muestra que Dios perdona el pecado del pueblo por la rebelión con el becerro de oro y permanecería fiel a la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero, las cosas no seguirían igual. El pueblo de Israel había adulterado espiritualmente. A pesar del pacto realizado con Dios, fueron encontrados acostándose con la prostituta de la idolatría. Entonces, Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 3, «Yo no puedo estar en medio del pueblo, porque si no, los destruiría». Esto suena fuerte, ¿cierto? Pero aquí es donde debemos comprender el atributo de la santidad de Dios que veremos muchísimo en el libro de Levítico. ¿Qué es la santidad de Dios? Bien, la santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y el siervo. Implica estar separado o apartado de algo. En este caso, Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza moral. ¿Por qué? Porque es un ser perfecto. Resalta el sentido de que no somos absolutamente nada delante de la trascendencia de Dios. Él está más allá de lo que podemos percibir. Su santidad es la antítesis, todo lo contrario a toda mancha o contaminación moral. Es la perfección como ninguna otra que lleva a los ángeles alrededor de su trono a alabarlo diciendo: Santo, Santo, Santo. Si este atributo se manchara, todo el resto perdería su honra. De la misma manera que en el mismo instante que el sol perdiera su luz, perdería también su calor, su fuerza, su virtud generadora y vivificante. Santidad es antónimo de pecado. Donde hay pecado, no hay santidad. Y donde hay santidad, exacto, no hay pecado. Por lo que Dios no nos obliga a aceptar su presencia, pero no se queda en donde no es bienvenido. Muchas veces intentamos vivir de esta forma, con un pie en el pecado y un pie en la santidad. Pero esto no es más que una ilusión. Nuestros dos pies están en el pecado. Ya lo expresó Jesús en el principio de Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Dios le había dicho a Israel en Éxodo capítulo 25, versículo 8, «Quiero habitar en medio de ustedes». Y el santuario estaría en medio del pueblo con la presencia de Dios, pero ya no más. Proyecto cancelado. Por eso en Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11, vemos que el santuario fue quitado de medio del pueblo como había estado hasta ese momento. Es allí en los encuentros que Dios tenía con Moisés, donde la nube se posaba sobre el santuario y el pueblo se levantaba cada uno en entrada de su tienda y adoraba, que Dios le dice a Moisés que todavía cumpliría sus promesas. Sus sueños serán realizados, sus deseos cumplidos, pero yo no voy, le dice Dios. ¡Qué duro! Imagínate que Dios se te aparece hoy y te dice: todo lo que siempre deseaste, todo lo que siempre anhelaste, todo lo que siempre soñaste y por lo cual tanto pediste, te lo voy a dar. Restauración de tu salud, el trabajo que siempre soñaste, el casamiento que por tanto anhelaste, la carrera universitaria por la que tanto luchaste, una vida próspera para que nada te falte, tu familia unida y armoniosa. Nunca pasarás por ningún problema, pero yo no estaré contigo. ¿Cómo sería tu reacción ante esto? Moisés entiende que esa propuesta es absurda, que no puede estar distante de Dios, independientemente de todo lo que Él le ofrece. Mira su respuesta en Éxodo capítulo 33, versículos 12 y 13. «Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos,
te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Lo que Moisés le está diciendo es, Dios, nosotros somos pecadores y no podemos estar delante de tu presencia, pero a la vez no podemos estar sin ti. No tiene sentido la tierra prometida, bienes y demás bendiciones si no te tenemos a ti. Porque si no estás con nosotros, no tenemos nada. Perdemos identidad, perdemos valor, perdemos propósito. Nada puede satisfacer nuestro corazón, solamente tú. Y si tú no vas, yo no voy. Y al leer esto yo me pregunto, ¿es esa nuestra oración? ¿Seguiríamos buscando la presencia de Dios si Él no responde esa oración en el tiempo o forma que queremos? Si no nos da eso que tanto deseamos y ansiamos, o si no quita ese problema o dificultad que estamos atravesando, ¿seguiríamos buscando la presencia de Dios? Nuestra respuesta a esta pregunta expone las motivaciones de nuestro corazón. Es la razón por la que muchas personas se estancan en su relación con Dios, se alejan de Él, o finalmente lo terminan rechazando y guardando rencor. ¿Por qué? Porque no buscaban su presencia. Él solamente era un medio para lograr su verdadero fin. Su obediencia solo era una forma de asegurarse su favor. Se autoconvencieron de que eran parte del pueblo de Dios, pero no querían el compromiso, solo los beneficios. Y al no encontrarlos, su corazón se comprometió con lo primero que les daba falsas promesas de poder darles esos beneficios. Comienzas a crecer en tu relación con Dios cuando te das cuenta de que si logras tener todo en la vida, pero te falta su presencia, eres un miserable. Vivirás sin sentido. Y tu vida no es más que... Comienzas a crecer en tu relación con Dios, a madurar, cuando te das cuenta de que si logras tener todo en la vida, pero te falta su presencia, eres un miserable. Vivirás sin sentido y tu vida no es más que un desperdicio que pronto quedará en el olvido. Si no, mira a tu alrededor, cómo está nuestra sociedad, los valores de nuestra cultura, o simplemente mírate en el espejo. Esto es cosa seria. La respuesta de Dios al pedido de Moisés la encontramos en Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés, no contento de que la presencia de Dios esté solamente con él, le responde en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En otras palabras, tu presencia en nuestro medio es lo que nos distingue del resto de los pueblos de la tierra. Solo tú puedes satisfacernos. Que nos falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos tú, que me quiten todo, pero yo seguiré adorando y representando tu nombre, porque no soy nada sin ti. Por eso cuando en Proverbios capítulo 1, versículo 7, Dios por medio del sabio Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O cuando Dios, por medio del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temor no hace referencia a que nuestra motivación para buscar crecer en nuestra relación con Dios sea el miedo. Porque cuando lo que te motiva es el miedo, obedeces para no ser castigado, no quieres perderte, te aterran los eventos finales y siempre estás dudando de tu salvación. Pero el verdadero temor, que es el principio de la sabiduría y la forma en que nos ocupamos de nuestra salvación, es el temor de la ausencia de Dios en nuestras vidas, de no poder estar en su presencia, de que no habite en medio nuestro. El temor de Jehová no es solamente respetarlo, reverenciarlo y honrarlo, si bien también es eso, sino que es que te aterra una vida sin Él. Porque ya no serías vivir, solo existir. Esto es lo que vemos entonces en Moisés. Un verdadero temor de Jehová, donde solamente la posibilidad de pensar en su ausencia lo aterra
al igual que debería hacerlo en nosotros. Si esto no está sucediendo en nuestro corazón, es porque, al igual que el pueblo en Éxodo 32 con el becerro de oro, tenemos nuestros amores fuera de orden. Puede que amemos a Dios, pero muy poco en comparación a otras cosas que tienen nuestro amor. Creemos que Dios no es suficiente, tiene que ser Dios y algo más. En realidad, lo peor que puede pasarnos es que Dios nos diga, sea hecha tu voluntad. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, describe su intento por tomar el control de su propia vida y buscar la satisfacción a su manera. Es así como Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 12, resumiendo, relata. Decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, dice Salomón, pero a esto no le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas. También tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata. Me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganados me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. A tal punto de que, como el comerciante de la parábola de Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, al entender el valor de la presencia de Dios, lo dejamos todo porque no necesitamos nada más. Es ahí cuando, al igual que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, podemos decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale la pena preguntarnos a nosotros mismos, ¿me contentaría con el cielo si Él me diese todo? Trabajo, un compañero, una compañera, salud, prosperidad, pero Jesús no estuviese allí. ¿O estaría satisfecho si el cielo me diese solamente a Jesús? En el fondo creo que muchas veces respondo sí y no. Eso porque amo demasiado otras cosas y amo a Dios mucho menos. Crecer en nuestra relación con Dios consiste en eso, en vivir en su presencia para que nuestros amores sean colocados en orden y su gracia nos baste. Es ahí cuando, como en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, vemos a Moisés deseando ver a Dios. Y así como dice Isaías capítulo 55, versículo 6, si buscamos a Dios, lo hallaremos. El pueblo de Dios había buscado representar la apariencia de Dios en el becerro construido. Pero al no ser esa la revelación divina, lo que Moisés le está diciendo a Dios es, si no eres un becerro, ¿cómo eres realmente? La intimidad que Moisés tenía con Dios hizo que anhelara conocerlo más. Moisés quería ver la apariencia física de Dios, digámoslo así. Pero Dios es espíritu. No tiene esa apariencia física como sí tenían los dioses egipcios. A pesar de eso, Dios, en lugar de mostrarle su apariencia, le declara su nombre. Una descripción de su carácter. Revela su presencia. Porque tener una relación con Dios no se trata de conocerlo por medio de algo visible. Dios no puede ser retratado. Por eso no podemos hacer un ídolo y decir, esa es la apariencia de Dios. No. El capítulo comenzó con un Moisés desalentado y deprimido por causa de estar alejado de Dios. Y acaba con la idea de que
podemos recibir seguridad y fuerza al acercarnos a la presencia de Dios. Llegamos así a Éxodo capítulo 34, donde Dios llama a Moisés para que suba nuevamente al monte, y en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, se revela como un Dios que arde de ira contra el pecado, pero que es misericordioso para perdonar al pecador. En otras palabras, su justicia y su amor no son contrarias, sino conjuntas. Él debe ser justo, no puede ignorar el pecado, pero a la vez es amor y quiere que vuelvas a Él para poder perdonarte y así reconciliarse contigo. Y es la revelación del carácter de Dios, el estar en su presencia y conocerlo, lo que nos lleva a arrepentirnos de nuestro becerro de oro, de nuestro adulterio espiritual, para así volver a donde nunca debíamos habernos ido. Por eso en Éxodo capítulo 34, versículos 8 y 9, Moisés baja la cabeza al suelo y adora a Dios pidiéndole perdón, no por quienes ellos eran, sino por quien Él reveló ser. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestra idolatría, los siguientes versículos nos muestran 3 pasos para crecer en nuestra relación con Dios. El primer paso es la necesidad de alejarnos de la idolatría. Soy un Dios celoso. Si necesitas de algo más que no sea yo, todavía tu corazón no me pertenece, dice Dios. Para poder hacer esto, no hagas alianza con tus ídolos, intentando justificarte o excusarte. En otras palabras, no quieras casarte de nuevo conmigo y te sigas acostando con la prostituta de la idolatría. Debo ser lo primero en tu vida, pero lo único también. No te comprometas con personas que no comparten el mismo propósito. Si tocas un acorde con una nota que no corresponde a su escala, no importa cuánto lo intentes, jamás producirá armonía. Esto no es una cuestión xenófoba de parte de Dios, sino de pureza. Y finalmente les dice, no participes de prácticas paganas. Eres llamado a ser contracultural. Estás en el mundo, pero no eres de él. El segundo paso es la gratitud. Las fiestas que Dios determina para el pueblo de Israel, que luego ya veremos con más detalle en el Levítico, tenían un objetivo pedagógico, de enseñanza. Era la forma en que ellos pueden recordar las promesas de Dios y quién es Él. Porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos cómo el Señor nos ha acompañado y conducido en nuestra historia pasada. Por eso es importante que cada día busquemos a Dios para recordar sus promesas y quién es Él. Si no, volveremos al punto donde construimos becerros y adulteramos espiritualmente. Finalmente, el tercer paso lo vemos cuando Moisés desciende del monte Sinaí con los 10 mandamientos. La piel de su rostro resplandecía y debía colocarse un velo en su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Qué locura! ¿Imaginas eso? Y es que la reconciliación con Dios, estar cada día en su presencia, nos desborda y resplandece hacia nuestro prójimo. Y como dijo Jesús en Mateo 5:16, al ver nuestra vida, glorifican al Padre que está en los cielos. Por eso un cristiano o es un misionero o es un impostor. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, si tu presencia no ha de acompañarme, entonces no quiero ir. Que esta sea nuestra máxima ambición, para que al igual que el rey David podamos decir, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los malvados. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.